El que se apodera de la canasta le pone el precio a los pastelitos. Firmado, el lobo feroz. Si el hombre y la mujer comunes supieran que sus problemas económico-financieros dependen de las decisiones de un pequeño grupo de poder que, amparado por gobiernos cómplices, estructura la política social y económica a nivel mundial, seguramente otra sería la historia, porque es sano para el espíritu reconocerse como artífice del propio destino en todos los órdenes, mal que les pese a estos personajes. Pero estos pocos están organizados y saben muy bien qué pasos dar y cuándo quedarse quietos. Mientras tanto, la miseria arrecia y la ignorancia reina. Pero, ¿por cuánto tiempo más? La eterna gestión del dominio. Intentar tener más y ser más, por ende. Los que nos ubicamos de este lado de la pared, sabemos que poder por el tener no es precisamente lo mismo que querer por ser. Y aunque parezca un juego de palabras, la sabiduría antigua lo exalta como una verdad universal. Claro que a los dueños del dinero eso poco les importa. Ahora bien, ¿quiénes son los dueños del dinero? Aquellos que lo fabrican, entre comillas, desde una posición de poder. Léase banqueros privados, organismos de gestión económica internacional. Ellos determinan cantidades y cualidades del dinero, siguiendo directivas absolutas en cuanto a disgregación de las industrias nacionales, destrucción de las economías regionales y cuanta tropelía pueda ser imaginada al momento de concebir semejante estructura. Hoy día, estos grupos son reconocidos con un rimbombante mote: lobby. El diccionario arroja las siguientes definiciones: lobby, sustantivo inotel, theater, vestíbulo masculino, política, lobby masculino, grupo masculino de presión. Grupo masculino de presión. Lobby, palabra utilizada como símbolo de la agrupación humana con fines de comercio extremo, considerando que sus límites no reniegan de actitudes incluso beligerantes con tal de alcanzar sus objetivos. Desde los típicos cárteles de la droga hasta inocentes conglomerados de intereses productivos en el campo de la industria y el comercio, los lobbies siguen detentando la figura del poderío económico. Y además, hoy día se suma la necesidad de numerosos grupos económicos de conseguir mejores y más rápidos resultados para sus transacciones. Y ven en esta figura el reaseguro de éxito que la soledad competitiva no les brinda. Unidos son más fuertes y la presión que ejercen es mayor. El ciudadano común poco sabe o conoce de esta trama siniestra. Para él, el dinero no es otra cosa que el motivo de sus desvelos al momento de intentar sobrevivir en un mercado nefasto y cruel que lo condiciona día a día con sus reglas poco equitativas. ¿Y qué pasa con la abstracción monetarista? Impotente es el espíritu humano ante la abstracción. Y la moneda ha sido hasta hoy una perfecta abstracción. No ha existido nada con que poder compararla. Cierto es que hubo diversas variedades de dinero: metal moneda, papel moneda, pero esas variedades en cuanto a lo esencial del dinero, las fuerzas que regulan su circulación, fueron completamente idénticas, lo que debía, por ello, llevar a los economistas a fallar en sus apreciaciones. Las cosas iguales entre sí son incomparables y de concepto nulo. El problema monetario espera todavía su solución, pues en ninguna parte del mundo había, ni hay, una teoría monetaria públicamente reconocida, de acuerdo con la cual debería manejarse la administración monetaria. En todas partes se maneja el mecanismo monetario a base de experiencia,
que al mismo tiempo les sirve de poder ilimitado. Y eso, a pesar de que se trata de los cimientos de la economía y de las finanzas, de un problema que hace miles de años espera solución, cuya importancia práctica salta a la vista como ningún otro y que además producimos nosotros mismos artificialmente, desde hace más de 3000 años. Imagine lo que significa obrar con ignorancia y ceguera desde hace 3000 años en uno de los campos más importantes del orden público y privado. He aquí una prueba para la desesperación del llamado razonamiento abstracto. ¡Ay, Dios! Si bien la crisis que atraviesa el conjunto de las sociedades de nuestro tiempo es compleja, diversa y de múltiples posibilidades de lectura, no hay duda de que su expresión económica es una de las formas más visibles de una crisis social global, que afecta dramáticamente las condiciones de vida de las grandes mayorías excluidas del reparto de la riqueza del planeta. Paradójicamente, el desarrollo de la ciencia y la tecnología permitiría hoy garantizar condiciones dignas de vivienda, educación, salud y disfrute de bienes culturales a todos los integrantes del planeta, al mismo tiempo que el cuidado del medio ambiente que atienda a su preservación para beneficio de las generaciones futuras. Si miramos la crisis económica propiamente dicha, una de sus expresiones más claras es la desviación hacia el circuito financiero de grandes masas de dinero que salen definitivamente del circuito productivo, dadas las ventajas reproductivas que representa el primero, o sea, el financiero. Así, más allá de los cambios drásticos que la tecnología introdujo en el mundo del trabajo, existe hoy en esa crisis un aspecto reconocidamente relacionado a la ausencia de dinero para alimentar un mercado que se achica crecientemente para las grandes mayorías de las poblaciones. Una breve aproximación a la evolución histórica de las distintas formas económicas permite verificar que el intercambio compensado fue y sigue siendo una forma muy frecuente de comercio, además de configurar una estrategia para evitar que la ausencia del dinero afecte al circuito productivo de empresas de cualquier porte. Así, si consideramos al trueque como una forma primitiva de intercambio, podemos reconocer que él sigue presente hoy en transacciones muy variadas, que van desde las cotidianas y personales, no contabilizadas como comerciales, a ejemplo de los intercambios no monetarios de juguetes y ropas entre niños y adolescentes, por ejemplo, hasta grandes transacciones entre multinacionales que, dentro de la ley, pueden escapar al circuito impositivo gracias a distintas posibilidades de permuta entre ellas. Para referirnos solamente al último siglo, en la crisis de los años 30, varias experiencias exitosas mostraron formas de enfrentar la escasez de dinero con el uso de monedas locales, complementarias a la moneda de curso legal. Además de la utilización de sistemas de interés negativo, es decir, sistemas que sancionaban la acumulación del dinero, en vez de premiarla con intereses tan atractivos como los que alimentan en la actualidad al circuito financiero. A partir de los años 80, aparecen en Canadá sistemas de intercambio compensado al interior de pequeñas comunidades que luego migran de Vancouver a Australia y Europa, dando origen a la variada descendencia de familia de los Letts, ideados por Michael Linton. Hacia 1992, Paul Glover inicia la impresión de las horas de Ithaca, en el estado de New York, que marcan el camino de las monedas locales privadas, destinadas a promover el desarrollo de las comunidades y a evitar la fuga del dinero a países lejanos, de mano de obra barata o altas tecnologías. En 1995 nace en Argentina un sistema que combina ambas historias, en un contexto de fuerte recesión económica y crisis del empleo.
a partir de un primer club de trueque integrado por una veintena de personas en la localidad de Bernal, provincia de Buenos Aires. Se pasa a una red global de trueque con más de 1.500.000 miembros activos y casi 12 millones de usuarios virtuales en poco más de 7 años. En síntesis, las monedas locales, conocidas como sociales, se están convirtiendo en la única herramienta válida para enfrentar la crisis. Y no desde la forma del combate irracional al llamado sistema, sino desde el terreno fértil de la creación de nuevas perspectivas fundamentadas en el consenso social y la productividad. ¿Será justicia? La justicia generalmente actúa bajo parámetros cubiertos de tecnicismo que producen en muchísimos casos puntuales verdaderas calamidades. Inocentes en cárceles por años y años, mientras que los culpables reconocidos socialmente se pasean en lujosos vehículos y viven del despilfarro de fortunas mal habidas con total y absoluto desparpajo. Una vieja y conocida historia determina, por tradición, que el culpable es aquel que abusa del poder que le brinda su tamaño y posibilidades de agresión frente a la debilidad e inocencia de una dulce niña. Nos referimos específicamente a Caperucita, cuento tradicional que ha recorrido el planeta generando desde dibujos animados hasta polémicas educativas en cuanto al mensaje que encierra. Lo cierto es que, dadas las condiciones con que hoy se maneja nuestra justicia, seguramente se tendría otra lectura respecto a la veraz culpabilidad o inocencia de cada uno de sus protagonistas. Por lo tanto, la pregunta es, ¿quién fue verdaderamente culpable en esta historia? ¿El lobo feroz o Caperucita? Efectivamente, la narración de Perrault, por si no lo sabía o no lo recordaba, es el autor de Caperucita, se presta a muy diversas interpretaciones. No obstante, hay puntos de acuerdo que son indiscutibles y que pasamos a enumerar. 1. Caperucita sabía perfectamente que podía encontrarse con el lobo feroz. 2. Caperucita no era ajena al hambre del lobo. 3. Si Caperucita hubiera ofrecido al lobo la cesta de la merienda de su abuelita, muy probablemente no habría ocurrido lo que ocurrió. 4. El lobo no ataca inmediatamente a Caperucita, sino que al contrario, conversa con ella. 5. Es Caperucita quien da pistas al lobo y le señala el camino de la casa de la abuelita. 6. La abuelita es idiota al confundir a su nieta con el lobo. 7. Cuando Caperucita llega y el lobo está en la cama con la ropa de la abuelita, Caperucita no se alarma. 8. El hecho de que Caperucita confunda al lobo con la abuelita demuestra que iba poquísimo a visitarla. 9. El lobo, con esas preguntas tan tontas y directas, quiere alertar a Caperucita. 10. Cuando el lobo, que ya no sabe qué hacer, se come a Caperucita, es porque ya no le quedaba otra solución. 11. Es posible que antes de ello, en el bosque o en la cama, Caperucita hiciera el amor con el lobo. ¡Pip! Censura. 12. La versión del cuento por la que Caperucita, cuando oye la pregunta del lobo, ¿a dónde vas, Caperucita?, responde, a bañarme desnuda en el río, cobra cada día más fuerza. 13. Es por tanto Caperucita, y no el lobo feroz, la que provoca los instintos naturales de la pobre fiera. Primero los sexuales y posteriormente los depredadores. 14. También la madre de Caperucita tuvo gran parte de culpa al no acompañar a su hija. Estos 14 puntos son, en principio, claros y concisos. Los que se empeñan en desprestigiar al lobo feroz no se han parado a pensar en la posible manipulación que se ha hecho de su figura, su actividad y su reacción ante una provocadora profesional como era Caperucita.
Se revoca, por tanto, la sentencia de Cámara y se absuelve al lobo feroz. Será justicia. O sea, cambia, todo cambia, según sea el interés y la visión de quien determina los cómo y los porqués. Es por estas interpretaciones que hoy privatizar es el mecanismo con que el neoliberalismo intenta convencer al mundo medio sobre las reales y únicas posibilidades que tienen las economías de crecer. Y así nos va. ¿Víctimas o culpables? Lo cierto es que nos debatimos como Caperucita ante un lobo feroz e insensible que encima está amparado por la ley. Hoy, los del norte se erigen como los dueños del mundo. Mañana, quién sabe. Los adalides de las demosgracias festejan y el resto espera con los globitos en la mano. Claro que toda fiesta llega a su fin. Mi abrazo de siempre. Hasta la próxima.